Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la gente de Audience y la gente de Good, en el que vamos a hablar por qué los sistemas de conversación inteligentes están revolucionando la relación entre consumidores y marcas. Bueno, la verdad es que es un momento ideal para comentarlo y sobre todo con unos invitados de honor como los que tenemos hoy con nosotros, que paso a presentar, si la presentación me deja. Aquí, ¿qué paso a presentar? En primer lugar, contaremos con la presencia de Jaime Pellegrí desde Twitter España. Jaime nos compartirá la visión de Twitter sobre los sistemas de conversación y por qué apuestan por este tipo de iniciativas. Hablaremos de la atención al cliente y las conversaciones inteligentes. Después, Javier Burón, desde Audience, bueno, pues presentará el sistema de alertas informativas y por qué y cómo se han desarrollado desde Twitter para el periódico El País. Veremos un caso muy concreto. Y finalizaremos con Edgar de León de Good y Gerardo Rato de Air Europa, que presentarán el asistente para viajeros mediante mensajes directos que se ha desarrollado precisamente para Air Europa. Finalmente, habrá una media hora, más o menos, después de 10 minutos de presentación de cada uno. Habrá media hora de debate en la que os invitamos a participar a través de nuestro chat. Y nada más, vamos a empezar. Mi nombre es Javier Guadiana y mi intención es moderar lo mejor posible esta mesa de redonda desde Reason Why. Y cedo la palabra, no sé si se me está escuchando. Se me está escuchando, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a ceder la palabra a Jaime Pellegrí desde Twitter España. Muy bien, pues bueno, lo primero de todo, hola, buenas tardes a todos los que os habéis conectado a seguirnos por este webinar y agradecer, bueno, tanto a Audience como a Good este seminario, ¿no? Esta hora que vamos a utilizar para aprender un poco más de estos sistemas inteligentes, también a Air Europa y como no, a Javier como moderador del webinar. Bueno, mi nombre es Jaime Pellegrí, soy @JaimePele en redes sociales, en Twitter, para que podamos estar en contacto. Y hoy vamos a hablar de, pues, como sabéis, de por qué nuevos sistemas de conversación inteligentes están ya, es una realidad hoy en día, revolucionando la relación entre los consumidores, entre las marcas, y bueno, pues aportar un poco la visión de Twitter en este entorno. Twitter como plataforma son muchas cosas a la vez y tiene muchísimas utilidades, ¿no? Que seguro que muchos conocéis. Por un lado, pues es un altavoz para que cualquier persona en el mundo pueda expresarse, simplemente con un teléfono móvil. Eh, es en realidad lo que está pasando. Twitter es esa información que más nos interesa y que además se ofrece en tiempo real. Es una plataforma también única bueno, pues para poner en contacto a empresas o a marcas con consumidores, ¿no? Por un lado, innovadora, porque hace las cosas más fáciles a los clientes. Para nosotros, la innovación es eso, ¿no? Es hacer las cosas más fáciles a los usuarios. Es eficiente, es inmediata y sobre todo es relevante. Y bueno, pues la evolución de la plataforma y yo creo que el avance de la tecnología pues está provocando que hoy en día sea ya una realidad hablar de bots, hablar de chats inteligentes o hashtag chats inteligentes, hablar de respuestas automatizadas y hablar cada vez más de personalización. Nosotros este año, en 2017, tenemos un roadmap muy enfocado a todo el tema de mensajes directos, ¿no? Los famosos DMs, y ya en 2016 hemos lanzado muchas herramientas que van en este sentido, ¿no? De, bueno, pues cada vez ofrecer una mejor experiencia al usuario en su contacto con las marcas. Y lo que quería compartir con vosotros en unas slides que podréis ver en vuestras pantallas son unos datos bueno, pues, que nos han llevado a plantear y a considerar en Twitter que la atención al cliente pues, es un punto o un foco estratégico ya hoy en día y en los próximos años.
Y empiezo con este dato, ¿no? Una de las características más importantes de Twitter y posiblemente más diferenciadoras con cualquier otra plataforma es el carácter público. Todos los tweets que emitimos cada uno de los que nos denominamos tuiteros son públicos, puede verlos cualquier otra persona en el mundo y este dato en concreto, veis que el 84% admite que es esta naturaleza pública que tiene Twitter la que realmente está incidiendo en que cada vez tuiteemos más sobre las marcas. Si veis ahí también en la derecha, pues estos dos datos importantes, ¿no? La naturaleza pública de Twitter que hace que tuitee más porque, por un lado, voy a ayudar a otros clientes y esto ya empieza a pasar, ¿no? Muchas veces ya me encuentro cosas que otros usuarios, otros clientes han experimentado con las marcas y eso se puede ver. Y luego, lógicamente, hace que tuitear sea, pues, más posible, más probable porque sé que voy a ser oído, ¿no? Sé que voy a ser escuchado porque al final todo el mundo lo puede ver, ¿no? Y las marcas tienen que estar ahí pendientes de ello. Javier me dice que sí, que te gustaría interrumpir, por supuesto. Si quieres hacerlo más dinámico, autorización para que entres en cualquier momento. Bueno, yo simplemente, porque de vez en cuando en la presentación, pues hay momentos en los que tengo aquí la punta de la lengua, ¿no? Querer interrumpirte y aportar ese granito de arena para que también la audiencia pues se sienta partícipe. Y les quiero invitar a que utilicen el chat para preguntar cualquier cosa durante la presentación. Utilizad el chat de GoToWebinar para que pues podamos ampliar las dudas que ellos tengan, tanto durante las presentaciones como después en el debate, por supuesto. Y ahora te cedo que continúes, no quiero interrumpir más cuando eso... el comentario para que cualquier usuario, como dices, pueda escribir en el chat. Perfecto. Y cualquier otra cosa que quieras comentar, sin problema. Vale, voy a pasar a comentar algún dato más, ¿no? También veréis que son todos porcentajes muy relevantes, ¿no? El 81% nos dice que su opinión de una marca se mejora, o sería mejorada si esa marca responde a un tuit, ¿no? Yo creo que eso lo experimentamos cada uno de nosotros, no solamente con marcas, también cuando estamos mencionando a alguien, ¿no? A algún celebrity, algún ídolo que tengamos y de repente esa sensación de que, joder, me están contestando a mí de forma personalizada. ¿Vale? Por cierto, esto es un estudio que hemos hecho, los datos que estáis viendo aquí en España a lo largo de 2016 y que nos ha ayudado mucho a entender mejor a nuestros usuarios y a los consumidores de Twitter. Más cosas. Tiene muchísimo sentido ese 81%, porque al final ya no solo porque mejora tu sensación de la marca, sino que el hecho de que no te respondan es un silencio. Cuando tú hablas a una marca y mencionas a una marca, pues es por algún motivo, ¿no? Y es como cuando entras en una tienda y dices hola, te gusta que el dependiente te diga hola, ¿no? Efectivamente. Lo que menos nos gusta en Twitter es el silencio y o la falta de interés, ¿no? Todavía con algunas marcas nos dicen, oye, pero es que no entendemos por qué hay que estar en Twitter, no, porque no sabemos qué tuitear, que tenemos que lanzar una estrategia. Siempre decimos, bueno, es que aunque no tengas esa estrategia todavía, creemos que es bueno para escuchar. O sea, todo lo que se está hablando de una marca lo tienes en Twitter, a golpe de clic, entrar simplemente a buscar tu marca, hashtag, qué están hablando de ti, para bien y para mal, y bueno, pues no hace falta ni siquiera estar. Me recuerda, Edgar, por cierto, que tenemos un hashtag, ¿no? Que es hashtag chats inteligentes, lo comenté antes, pero es bueno que os acordéis y que tuiteéis en este rato sobre ello, ¿no? Efectivamente, tenemos muchísimas personas aquí preguntándonos precisamente por ese hashtag. Lo recordamos de nuevo, hashtag chat inteligentes. Podéis utilizarlo en Twitter también para hacer cualquier pregunta que queráis o cualquier apreciación. Hashtag chat inteligentes. Muy bien. Bueno, os decía, el customer service, ¿no? La atención al cliente, ¿por qué es importante? Bueno, además vemos que, de hecho, es una de las razones más importantes para que cada uno de nosotros, como usuarios de Twitter, siga a estas marcas. Y además, como veis, pasa en muchos o en casi todos los sectores.
banca, finanzas, en las tecnológicas o telcos, en el sector viajes, automoción, marcas de lujo. Es una gran razón, la más importante para que alguien pues quiera seguir a vuestra marca, ¿no? Por diferentes motivos, entre ellos pues contactar de primera mano con ella. Luego, además, bueno, pues lo bueno, y por eso estamos yendo cada vez más a sistemas, ¿no?, más inteligentes, más sofisticados, es que las marcas están resolviendo muchos issues, muchos problemas a los usuarios a través de Twitter. Y esto, pues, fijaos qué datos más llamativos, ¿no? El 89% de los que usan Twitter para Customer Service han sido respondidos, o sea que es verdad que este silencio pues cada vez se ve menos y cada vez las marcas están más proactivas a la hora de responder, y el 82% considera que al final ese problema, ese issue ha sido resuelto, ¿no? Y tenemos casos realmente llamativos y reales de la plataforma de cómo pues una crítica casi rozando el insulto, ¿no?, de un usuario a una marca se convierte, gracias a esa respuesta personalizada, bueno, a entender el problema que tiene ese usuario a lo largo de diferentes tweets, ¿no? Es como una historia pues casi dirían una historia de amor entre el usuario y la marca, que acaba, bueno, este usuario diciendo, reconociendo, me habéis ayudado, muchas gracias, pero tenía un problema y me lo habéis resuelto, ¿no? Sin el problema que muchas veces ocurre con otras plataformas como los call center, que todos conocemos y que, bueno, pues a veces desde que llamas hasta que localizas a la persona que te puede ayudar, las musiquitas que te ponen y demás, pues es que acabas teniendo dos problemas, ¿no? Que ya tenías y el cabreo que te coges por ello, ¿no? Más datos relevantes y por eso también este gran foco y hacia dónde vamos, ¿no? Los atributos que los usuarios consideran como más importantes, más relevantes de la plataforma, como diferenciadoras de otros canales. Lo fácil que puede ser a veces resolver el problema. Yo no quiero adelantar nada, pero creo que los casos que nos van a contar después Audience y Good con Europa van en esa línea, ¿no? De cómo pues ya no es un problema, pero puedo tener cualquier tipo de necesidad, una pregunta y lo fácil que es Twitter como plataforma para resolverla y cómo estos sistemas inteligentes me ayudan a que sea todavía más fácil. Muchas veces no necesito ni siquiera tuitear. Es simplemente un sistema que veremos con menús, opciones, etcétera. La rapidez en la respuesta, fundamental. En una plataforma como Twitter de tiempo real, pues no cabe duda que queremos respuestas rápidas y otra vez los sistemas automatizados, pues muchas veces nos dan esa respuesta de forma inmediata, instantánea. La personalización, cada vez más vamos hacia ella y aquí otra vez el carácter público de Twitter bueno, pues nos ayuda mucho porque podemos tener una grandísima cantidad de data de todos los tweets que se emiten todos los días para poder personalizar los mensajes, segmentar, saber, bueno, muchas veces quién es el usuario o persona que está detrás de un problema, ¿no? Y lo que os decía, es público y bueno, el tono a veces también, ¿no? Como Twitter es una plataforma donde vemos que muchas veces se utiliza un tono diferente también las empresas al que utilizamos por otros canales, ¿vale? Más cosas, los usuarios esperan una respuesta rápida, como os decía, y bueno, fijaos lo importante que es esa velocidad, ¿no? Más de la mitad de usuarios en España que han tuiteado hacia una marca sobre un tema de atención al cliente reciben ya una respuesta dentro de 30 minutos, ¿no? Todavía no hemos llegado a esa inmediatez, a los 5 minutos pues es un porcentaje pequeño, pero veis que sí que las marcas cada vez más están respondiendo con rapidez. Y además es que es algo que demandan los usuarios, porque bueno, pues entienden la plataforma como algo así en tiempo real y pretenden esa inmediatez. Y de hecho, también hemos podido medir en algunos casos, este es un estudio de Customer Service que hemos realizado específico para una aerolínea, no en España, pero cómo la velocidad importa hasta tal punto que demostramos en este caso, cuando una aerolínea respondía a un tweet de un usuario en menos de 6 minutos, la probabilidad de que ese usuario pague incluso $20 más
por un billete en esa aerolínea en el futuro, pues se incrementa muchísimo, ¿no? Veis ahí menos de 5 minutos, de 6 a 22, o sea, cuando más rápido sea en contestar, pues mucho mejor para el negocio de la compañía en cuestión. Y esto es clave porque, como decía, pues los sistemas inteligentes permiten esa rapidez y esa velocidad para contestar de forma personalizada. Sí. Esto que comentas, la velocidad importa. Claro que importa, porque bueno, aparte que obviamente el estudio que nos estás presentando desde Twitter así lo manifiesta, muchas veces uno piensa, bueno, me acaban de escribir, ya les contestaré. Ya les contestaré, las personas, no, una vez que hacen una pregunta o un comentario, no están constantemente pensando en aquel comentario que hice. Si en ese momento tienes esa necesidad y si en ese momento no es resuelta, tú vas a otra cosa, tu vida continúa en cualquier escenario. Entonces, hay que aprovechar los momentos en los que un posible cliente, un cliente potencial, se acerca a ti y te dice, hola, hay posibilidades de que te compre, ¿no? Entonces, desde luego que el estudio que nos presentas, aparte de manifestarlo, tiene una lógica que seguro que va en aumento con el paso del tiempo, ¿no? A futuro. Sí, es seguro, estoy también convencido. Ya para prácticamente terminar mi parte, dos últimos datos. Bueno, pues lo importante de las respuestas personalizadas para conseguir esas relaciones duraderas, ¿no? Bueno, de los que han utilizado el sistema que os decía de Customer Service en Twitter, el 89% recomendaría esa marca y el 95% nos dice que volvería a comprar otra vez a esa marca en cuestión. O sea, que son datos súper relevantes. Y por último, pues finalmente, que veáis que en España la verdad es que hay una satisfacción que es del 80% ya de usuarios que han utilizado Twitter para Customer Service, satisfechos con la experiencia, pero esto acaba de empezar. Y pensamos que con todos los sistemas inteligentes, ¿no? Con los bots y los ejemplos como los que vamos a ver ahora de casos reales, bueno, pues estos porcentajes los vamos a superar. Yo creo que la satisfacción va a ir creciendo en los próximos años y bueno, pues nada más por mi parte. Voy a ceder de nuevo la palabra a Javier para que presente al siguiente ponente y simplemente si os voy a mandar en el chat un ejemplo para que veáis cómo está mejorando esta experiencia de Customer Service en Twitter y este sistema de DMs o mensajes directos. Os voy a mandar un hashtag que es un anuncio que hicimos ayer con Xbox y que permite hacer un jugar entre usuarios de Twitter en el nuevo Halo Wars, ¿vale? Con un hashtag que veréis y que os invito a que participéis porque se puede hacer con un juego 1 contra 1 y es un sistema muy potente de las posibilidades que permite eso. Así que Perfecto. nada más. Gracias. Muchísimas gracias a Jaime Pellegrí, director de negocios de Twitter España y Portugal. Y damos paso ahora a Javier Burón, que es CEO y cofundador de Audience, uno de los organizadores de este GoToWebinar, que tiene cosas súper interesantes que contarnos. Y vamos a darle la palabra. Vamos a ver. Pues muy buenas, espero que se me escuche y que todo el mundo pueda ver mi pantalla. Todavía no he podido darte el acceso, estoy a 2 segundos. Ah, no, sí, ya se puede. Vale. Sí. Ya se puede, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy bien, pues en un poco en mi presentación voy a contar lo que hemos bautizado como Audience Experiences y en este caso también me voy a centrar en uno de los pilotos que hemos hecho con el país, ¿no? Y cómo a través de este sistema hemos sido capaces de conectar con sus lectores de una forma personalizada. Antes de eso, voy a dar un poco de contexto sobre la conversación, aparte en función de estos sistemas, ¿no? Yo creo que todos los que estamos, ¿no? Todos los asistentes al webinar, yo creo que tenemos claro que la tecnología, ¿no? Y la transformación digital debe ser el principal factor que cualquier estrategia corporativa o los CMOs, que son los grandes responsables de esta transformación digital, ¿no? En su labor de cómo comprender y cómo conectar con esos consumidores, ¿no? Entonces, es muy importante entender que
cualquier sistema informático, al fin y al cabo, cualquier software, o también incluso cualquier hardware, tiene como objetivo que esas interacciones, ¿no? Y que esas interfaces sean lo más naturales y humanas posibles, para ser al fin y al cabo más eficientes y más eficaces en las tareas que por lo que esos software se han construido, ¿no? Entonces, bueno, pues existen muchos ejemplos, ¿no? Donde esto ya se ha visto, ¿no? Y desde cosas antiguas como cada vez que usamos un ordenador utilizamos el escritorio, ¿no? Y ese escritorio, al fin y al cabo, es una metáfora de cómo nosotros trabajamos día a día, ¿no? Y esas herramientas que tenemos en un escritorio se traducen al escritorio de un sistema operativo y cómo se utilizan. Otro claro ejemplo es la pantalla táctil del iPhone, ¿no? Que bueno, te transmite esa naturalidad, ¿no? Y al fin y al cabo, los sistemas conversacionales no son más que una nueva forma de interacción con un sistema. Y es una forma de interacción que resulta mucho más natural que, por ejemplo, acceder a lo mejor a un website, que es una cosa mucho más abstracta, ¿no? Pero al fin y al cabo el habla o la escritura es algo que hemos utilizado durante mucho tiempo. Entonces eso es lo que se centra, ¿no? En estos sistemas conversacionales. Básicamente en esta diapositiva lo que quería comentar es que hoy en día, ¿no? La interacción con los consumidores de forma digital se produce normalmente, visitan el website o crean interacción en esas redes sociales. Sin embargo, definitivamente para Customer Service se ve que esa interacción, sin duda, esa interacción natural de personas reales ayuda muchísimo, pero a la misma vez hay ciertos servicios que necesitan a lo mejor esa escalabilidad, ¿no? Y en este caso, pues eso un poco es el foco en el que nosotros hemos puesto a la hora de crear esta experiencia en particular, ¿no? A la hora de facilitar a los consumidores, en este caso de noticias, a suscribirse al fin y al cabo, alertas, a noticias de una forma automatizada e instantánea. Al fin y al cabo, la vida de un tweet, creo que en estos momentos creo que está en torno a los 18 minutos. Todo pasa muy deprisa, ¿no? Y los consumidores, al fin y al cabo, quieren tener el tipo de contenido que quiere recibir cuando quiere recibirlo. Entonces, para ello hemos creado esta experiencia en el que básicamente, y que os invito a todos a probar, ya sea interaccionando con la cuenta de usuario El País, o también la hemos desarrollado con The Economist, aquí en Reino Unido, y al fin y al cabo, una vez entras en una conversación por mensaje directo, estas cuentas pues te sugieren una serie de temas, te dan la posibilidad de buscar temas a los que puedes estar interesado, y una vez estás suscrito a esos temas, recibes alertas, recibes cada vez que hay una nueva noticia de ese particular tema, recibes tan pronto como es publicada por el diario, recibes en este caso la revista The Economist, recibes un mensaje directo. Una vez recibes ese mensaje directo, te invita o a ver más noticias sobre el tema, sobre ese particular tema, o incluso a tuitearlo y a compartirlo. Entonces, y por último también le permitimos a elegir a qué hora decide recibir esas alertas, ¿no? Entonces, esa maximización de la personalización, ya que en Twitter ya estás personalizando tu timeline cuando sigues a gente. Lo que pasa es que al fin y al cabo cuando todo pasa tan deprisa, cuando los tweets tienen, y al fin y al cabo los tweets y la información tienen una vida en tu timeline, ¿no? Que creo que la media está en torno a esos 18 minutos, quieres recibirlo como un mensaje directo porque es importante, ¿no? Y de hecho una tendencia que vemos en el uso del sistema de notificaciones es esa suscripción por temas muy específicos, ¿no? Por temas que a lo mejor pueden pasar desapercibidos, pero si estás suscrito, pues te llegan sin duda al inbox. Al fin y al cabo, mediante esta personalización... Javier, ¿tenemos alguna declaración de la gente del país respecto a el éxito de este desarrollo de Economist? Porque me parece que lo que acabas de presentar es impresionante, ¿no? Es un desarrollo a medida que potencia al máximo las posibilidades de una herramienta, una red social como Twitter, y sobre todo lo que decíamos, ¿no? La conversación inteligente.
Claro, al fin y al cabo, y mostraré ahora de forma algunos de los datos de la experiencia particular del país, pero al fin y al cabo esa personalización hace que, bueno, que esos consumidores conecten con la marca de una forma muchísimo más personalizada, ¿no? Y esas respuestas rápidas, nuevos desarrollos de Twitter en los que permiten establecer una serie de opciones automáticas a las que responder, hace que esa inmediatez que hemos comentado antes, que es tan importante a la hora de aumentar esa lealtad y que al fin y al cabo, visiten más tu website, estén interesados más en esas noticias en las que para ellos pues es su día a día, ¿no? Para ellos entender qué es lo que está pasando en diferentes temas, en cualquier tema de publicación, ya si es una cosa localizada o ya si es un tema muy particular. Yo, por ejemplo, estoy conectado a cualquier noticia sobre Tesla, estoy conectado a cualquier noticia sobre la NBA, pero también estoy conectado a cualquier noticia sobre Córdoba, mi ciudad natal. Entonces, esa personalización es lo que es increíble, que yo creo que es una oportunidad buenísima para Twitter, ya que Twitter es ahora mismo donde las cosas están pasando, ¿no? Entonces yo creo que sin duda es algo muy, muy interesante. Entonces, bueno, una de las cosas que estaba comentando y que Jaime también ha hecho hincapié es que esa naturaleza pública hace que uno de los beneficios más importantes es que esa audiencia que está conectando con temas en particular, yo que estoy conectando con Tesla, que estoy conectando con estas diferentes categorías, entonces lo que hace es que, ya que son información pública al fin y al cabo, y sepamos quién es esa audiencia, entendemos mucho mejor a nuestros segmentos, quiénes están conectados a cada uno de los temas y por qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es definitivamente muy interesante también para que las marcas... Vale, eso que las marcas hacen que, bueno, pues que estén más interesadas en simplemente en tener esa conversación en Twitter, ¿no? Para esa comprensión de las audiencias. Entonces, simplemente, al fin y al cabo, aquí estaba conectando, disculpa porque de repente se ha conectado por dos sitios y estaba escuchándome a mí mismo. Al fin y al cabo, el impacto en el negocio, ¿no? Hace que, al fin y al cabo, lo que hace es que este tipo de sistemas, ¿no? Que tenga una respuesta más rápida, pues hace que mejore el engagement, que mejore esa experiencia con el cliente y que aumente, al fin y al cabo, ese engagement, ya que están conectando con cada una de las noticias que piensan que son interesantes para ellos y que le dé la posibilidad de interaccionar y de tuitearlas a cada una de las noticias. Y al fin y al cabo, un poco lo que se busca es o bien el incremento de visitas, ¿no? a esa en este caso noticia, o en el caso de Economist, pues que hagan conversión a clientes de pago, ¿no? Al fin y al cabo ese objetivo de negocio una vez seguido de ese aumento de engagement. Entonces, Javier, a la pregunta sobre el país, en este caso pues creamos esa experiencia, ¿no? En la que pudiesen personalizar esas noticias y cuándo y qué leer, ¿no? Cuándo y qué recibir como notificación. Y también analizar, al fin y al cabo, esas audiencias que están conectadas. Ese fue nuestro reto, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de este producto que hemos creado, que es Audience Experiences, permitimos, al fin y al cabo, que publicaciones conecten su contenido que ya están publicando con esa audiencia para personalizarlo de una manera pues bastante relevante, ¿no? Y estos son algunos resultados, ¿no? En los primeros 25 días del servicio ya hubo más de 300.000 interacciones con el sistema. En esos 25 primeros días ya hubo miles de suscriptores a diferentes temas y una media de 14.000 acciones en esos primeros días. Entonces, esto demuestra un poco digamos, la utilidad del sistema, ¿no? Y cómo este nivel de engagement subió muchísimo. De la misma manera, lo que se conoce comúnmente como earned media, ¿no? Esa parte de la compartición de esas noticias, cientos de noticias que fueron compartidas a través de mensaje directo, fueron compartidas con los seguidores de las personas que lo recibieron. Y de media, el 71% de suscriptores interactúa diariamente con la experiencia. Entonces, bueno, pues yo sin duda creo que es una
una tendencia, ¿no? que está aquí para, digamos, para quedarse, esa parte de esa interacción a través de conversaciones, ya que pues, aumenta muchísimo el engagement. Y bueno, creo que todavía es muy incipiente, eso sí es cierto, y que, bueno, y que a través de, pues, de inteligencia artificial y de otros sistemas se pueda mejorar muchísimo, se puede mejorar muchísimo todavía, ¿no? Pero sin duda yo creo que un poco recalco eso, ¿no? La importancia de esa interacción natural, cómo de importante es a la hora de mejorar el engagement y de, en este caso, hacer que tus consumidores se enteren de las cosas que le importan cuando ellos quieren, ¿no? Impresionante ese 71% de suscriptores que interactúan, que comentas aquí en tu slide final. Si veo bien, es el slide final, ¿verdad? Correcto. Sí. Okay. Así que muchísimas gracias y entonces ahora te dejo que pases al pasar al siguiente ponente. Muchas gracias, Sí. Javier. Javier, antes de pasar al siguiente ponente, te voy a dar una noticia. Has mencionado que estás al tanto y de todas las noticias de Córdoba, que es tu ciudad. Bueno, pues mientras lo has dicho, aquí en nuestro chat, en nuestras preguntas y a través de Twitter, ha habido menciones desde Córdoba, Argentina, y desde Córdoba, México. Entonces, parece que todas las Córdobas se han puesto de acuerdo hoy para acompañarnos Bueno, pues y participar en este webinar, ¿eh? les doy un saludo. Yo creo que les doy un saludo a todos ellos. Yo creo que mi acento me delata, que soy del sur de España. Pero un saludo a todos y bueno, y otra cosa que no he dicho que es agradecer pues a todos los ponentes, ¿no? por participar y así que ha sido un placer compartir con ellos y esperando las preguntas. Muy bien, bueno, y aquí hay preguntillas ya, las estamos recopilando y vamos a dar paso a la última presentación antes del debate, que es una presentación que harán en común Edgar de León desde Good España, que es socio y fundador de Good, y Gerardo Rato, que es gestor de medios sociales en Europa. ¿Me escucháis si os ve ya la pantalla? Perfectamente. Sí, muy buenas, aquí estamos. Bueno, pues bienvenidos a este momento de la presentación. Lo tenéis muy fácil, porque la verdad es que la gente está muy animada, haciendo muchísimas preguntas y todo vuestro. Los próximos 10 minutos para vosotros. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y igual, como mencionaba Javier, dar las gracias a todos los ponentes y a los asistentes, porque la verdad es que hay muchísima gente aquí conectada. Parece que el tema ha despertado bastante interés. Hace una semanita leí una frase que decía que las conversaciones van a ser el nuevo interfaz y bueno, pues creo que se demuestra, ¿no? Un poco con los pasos que está dando Twitter y bueno, marcas como El País, como Era Europa, apostando un poco por ello y bueno, básicamente yo creo que estamos bastante en pañales a día de hoy, pero bueno, promete bastante viendo un poco las primeras experiencias que están llegando, ¿no? No me quiero entretener mucho porque, bueno, me encantaría que Gerardo de Europa os pueda dar el detalle de lo que ha sido la experiencia que hemos desarrollado, pero sí me gustaría contaros un poco desde el punto de vista de Good. Nosotros como partner de Twitter desarrolladores estamos basados en Madrid y básicamente nos dedicamos a desarrollar experiencias a medida para grandes marcas tecnológicas muy innovadoras y, bueno, lo que ha representado para nosotros un proyecto como este, ¿no? Un reto tecnológico que ha requerido, pues, quería recalcar básicamente 3 puntos importantes. Uno de ellos es el diseño de la experiencia del usuario, porque, como mencionaba antes, son nuevas interfaces que todavía no están del todo desarrolladas, pensadas, y, bueno, pues ha requerido realmente de muchas charlas, muchas reuniones con el equipo de Europa para intentar buscar la experiencia que aporte valor al usuario y no quedarse en un sistema simple de pregunta-respuesta, sino poder aportar mucho más valor sobre el servicio que podríamos dar, ¿no? Sin dejar también de lado lo que es la experiencia actual del usuario cuando se comunica por DM con una marca, que detrás hay equipos de atención al cliente que están ahí pendientes de poder resolver cualquier incidencia que pueda tener el usuario con los servicios, ¿no? El segundo punto es la integración
sistemas que tuvimos que desarrollar, así como crear una experiencia fue una tarea bastante ardua. La integración de sistemas que hicimos para poder brindar información en tiempo real al usuario a través de los DMs, pues fue bastante potente. En Europa, la verdad es que nos ayudó muchísimo en crear endpoints de APIs específicos para nosotros para poder tener información en tiempo real. Y bueno, lo que se viene también, las fases que estamos planificando para el futuro, que pues, nos podrán ayudar también a personalizar toda esta experiencia para el usuario y poder aportar bastante más valor, ¿no? Y por último, pues lo que es la nueva API de Twitter, seguramente muchos de vosotros ya habéis probado tanto el bot del país como el de Europa, pero a los que no lo hayáis hecho os invito a que lo podáis probar porque os daréis cuenta que, como mencionaba Jaime en su intervención, decía que bueno, pues cada vez más usuarios se están volcando a Twitter para solicitar ayuda. Twitter se ha dado cuenta y ha habilitado una nueva versión de sus DMs para poder ayudar a agilizar esta gestión y veréis que tanto en el país como en Europa podéis prácticamente terminar una gestión completa sin siquiera ingresar ningún dato, ¿no? Y bueno, sin retrasar más, os dejo con Gerardo Rato, que es responsable de redes sociales de Europa, y nos dará un detalle más extenso de la aplicación del asistente y el punto de vista de Europa al enfrentarse a este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. A ver, yo por mi parte os puedo contar un par de cosas, más allá de una descripción de lo que está haciendo ahora mismo nuestro asistente de vuelos. El punto de vista desde Europa era que nosotros nos hemos apoyado en Twitter para gestionar y para proveer de atención al cliente, amén de otros contenidos, desde el primer día. Es decir, de hecho fue la primera red social que nosotros abrimos allí en 2010. Entonces, desde un punto de vista siempre teniendo en cuenta que más allá de lo que nosotros queramos hacer, lo que quieren hacer nuestros clientes es contactar con nosotros, es solucionar sus dudas, es preguntarnos lo que quieran, siempre tenemos eso, es decir, la atención al cliente es la función más importante que podréis ver siempre en nuestro perfil de Twitter. La posibilidad de desarrollar un asistente de vuelo, ¿cómo es? Un bot conversacional, es decir, como lo queramos llamar, y poder hacerlo de la mano de Twitter, para nosotros fue una oportunidad que en ningún momento pensamos que podíamos dejar escapar. Y para nosotros ha sido también toda una fase de aprendizaje externo, es decir, de qué posibilidades tenemos con Twitter para desarrollar el asistente, que de hecho incluso pues poquito antes del lanzamiento tuvimos la posibilidad de entrar en los DMs 2.0 y Good no se lo pensó y apostó fuerte por él, y nosotros decidimos que merecía la pena esperar incluso un poco para el lanzamiento, pero poder disfrutar de un producto tan completo como son los DMs 2.0. Ya digo, ha sido todo un aprendizaje de ver qué posibilidades tiene, y para nosotros lo que hace a día de hoy el asistente es solo el inicio, es tan solo una punta del iceberg de todas las funciones y de todas las utilidades que puede dar. Y luego, por otra parte, también un aprendizaje interno, porque supone que poner en orden muchos datos, darnos cuenta de todo lo que necesitamos en la casa para poder proveer, en este caso a Good, de los datos y de las conexiones que necesitan para poder montar un asistente. Y por último, pues el desafío máximo para nosotros era el poder aplicar la lógica y el poder aplicar toda la casuística que tiene una compañía aérea, que podéis imaginar que es muy compleja y que está llena de excepciones y que está llena de recovecos, el cómo crear una definición de producto que pudiera funcionar y que no dé fallos, o que no dé pie a malos entendidos, y que preste una información correcta y veraz. Entonces, hecha esta introducción, a día de hoy el asistente ofrece dos funciones básicas, ya digo, y las llamo básicas porque para mí son la punta del iceberg de muchísimas más que tienen que venir en próximas versiones, como es el estatus de vuelo, es decir, un estatus de vuelo que te da hora de salida, hora de llegada,
pero que a la vez te tiene que informar de, por ejemplo, los retrasos que pueda tener. Y para los retrasos incluso nosotros contamos con dos ayudas. Por una parte, el aspecto visual que tiene el asistente, el no basarse constantemente en texto. El texto a veces, en la experiencia que tenemos es que a los clientes, en general, yo como cliente me incluyo, no nos gusta tener que leer mucho. Es decir, de hecho, no sé cuándo fue la última vez que leí un acuerdo de una licencia de usuario, pero sí asimilamos Gerardo, mucho más. ¿Sí? Gerardo, estamos entre amigos, aquí no se vale mentir. Yo creo que no te lo has leído nunca. Pues puede ser. Ahora que no nos escucha nadie, pues puede ser. Entonces, lo que quiero decir, ahora está bien porque me ha roto el ritmo, pero ya estaba yo en mi discurso monotemático. No, quería decir que las imágenes que nos propuso Good, y además que fueron visualmente algo muy potente, que hizo que nosotros entráramos además sin duda, pues transmiten muchísima información de una forma cálida, pero a la vez de una forma precisa. Y con el tema de los retrasos, que por ejemplo es algo que de vez en cuando tenemos, ¿para qué mentir, ya que estamos entre amigos? Y que tenemos que dar una información bien clara, pues el poder ofrecerte pues la hora que va a salir, la hora que va a llegar, cuál va a ser ahora, etcétera, etcétera, todo eso pues es una ayuda que nos viene genial para ese estatus de vuelo que nosotros tenemos. Más importante que el estatus de vuelo es la posibilidad de suscribirte a un vuelo. Es la posibilidad de hacer a Twitter tu compañero de viaje. Para nosotros Twitter, bueno, para nosotros no, para mí personalmente Twitter es una de las aplicaciones que son imprescindibles en el día a día y más cuando viajo, porque te aportan todo tipo de información en cualquier momento, y cuando viajas eso es muy importante. Y el hecho de hacer Twitter tu asistente de viaje, es decir, la aplicación que te va a decir a qué hora se abre la facturación, cuál es tu puerta de embarque, por dónde van a salir tus maletas, y también, por ejemplo, si tienes un retraso del vuelo, pues cuál es la nueva hora de salida, etcétera, etcétera. Todo eso, es decir, el hacerlo a través de mensajes privados, y que tú tan solo tengas que indicar, y de la forma más fácil que te permiten los mensajes 2.0, pues cuál es tu vuelo, que lo puedes hacer con número de vuelo, y si no lo sabes da lo mismo porque te damos la opción de hacerlo por ciudad de origen y ciudad de destino y la fecha, pues es algo muy útil. ¿Cuál es es decir, hacia dónde nos enfocamos? Pues a que no nos tengas que incluso decir esos datos, a que también lo puedas hacer. Y a día de hoy ya lo permitimos en parte con una función como el social login. Y es que cuando tú compras un billete en la página web de Europa, tienes la posibilidad de decir desde ese momento que quieres que Twitter te dé los avisos de ese vuelo que estás comprando, o de ese vuelo desde el cual, desde nuestra página web, te está sacando la tarjeta de embarque. En ambos momentos te vamos a dar la posibilidad de suscribirte, y si lo eliges no tienes que hacer absolutamente nada más. No tienes que indicarnos nada, ya lo sabemos, y a partir de ese momento te vamos a ir dando todos los avisos. Digamos, la última vuelta de tuerca que tiene esto es que entendemos, y para nosotros es importante saber que los asistentes conversacionales como el que tenemos son importantes, pero también es importante saber cuándo hay que dejar de usarlos, cuando la operativa que tú tienes con tus clientes es tan complicada que un automatismo puede no cubrir las necesidades o las expectativas que tiene el cliente de ello. Y en ese momento nosotros también tenemos toda una lógica que hace que se detenga, que nos dé un aviso y que nos permita reemprender nosotros una conversación manual adaptada pues a la incidencia que tenga el vuelo, al retraso que tenga el vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros el saber que tenemos el inicio y que tenemos el final, y que en donde el asistente es mejor por inmediatez funciona, y donde todavía a día de hoy no podemos cubrir, pues eso nos da a nosotros una tranquilidad de que nunca el cliente va a sentirse atendido entre comillas por una máquina, sino que siempre va a tener la mejor atención posible, sea con un asistente o sea con un agente humano. Esto es súper interesante, Gerardo, porque muchísimas personas nos están comentando a través de las preguntas, tanto en chat como en Twitter, dónde termina esa línea, ¿no?, entre el chat inteligente, pero que es un sistema, que es un robot, y dónde aparece el humano, ¿no? Hasta qué punto la marca dice hasta aquí y ahora ya le toca al humano. Entonces, y además que se informe que es un robot, y luego ya que se informe que es una persona, ¿no? Entonces, es súper interesante este desarrollo que ha hecho Europa, que habéis hecho, porque efectivamente diferencia muy bien ese momento, ¿no?
Bueno, sí, para nosotros es clave. Es decir, hay una parte en la que tú sabes desde el primer momento si estás hablando con un asistente automático o con una persona, porque por defecto todas las conversaciones que se inician, es decir, cuando envías un DM a Air Europa, lo que te aparece es el menú del asistente. Pero una de las opciones es hablar con un agente. Tú le das a esa opción y a partir de ese momento ya estás hablando con una persona para cualquier consulta que tengas. Cuando la finalizas, el asistente vuelve a salir para que tengas la opción de volver a utilizarlo o volver a hablar con un agente. Y cuando estamos hablando de incidencias de vuelo, nosotros tenemos, pues, por ejemplo, pues, un retraso de 20 minutos, pues tal vez no necesites hablar con una persona para que te digan que si el vuelo salía a las 5, pues ahora sale a las 5:20. Pero si el retraso es más grave, si tenemos que indicarte una información adicional sobre una posible pues movimiento, es decir, de que tienes que ir a otro aeropuerto, cualquier cosa que pueden salir, que en aviación hay de todo, pues a partir de ese momento nosotros, a través de un panel que tenemos creado por Good, podemos enviar los mensajes personalizados. Impresionante. Y Gerardo, déjame comentar que somos trending topic ahora mismo en España con el hashtag chats inteligentes. Bueno, es muy interesante. Muchísimas gracias a todos y, por supuesto, a los participantes, que sois los que lo estáis haciendo posible, ¿no? Que la gente está muy interesada y están haciendo preguntas a través de Twitter y a través del chat. Mi parte, es decir, poco más que añadir. ¿Hacia dónde miramos? Pues miramos hacia el futuro con muchísimas más opciones, siempre respaldados, como decía antes, porque en los momentos más necesarios tenemos a agentes expertos que están detrás para ayudar, que para mí eso es muy importante. Para todas aquellas funciones que pueden ser automatizadas, como por ejemplo, pues ¿cuántas millas suma tengo? Pues en lugar de hacer una consulta normal que requiere pues un tiempo de espera, que puede ser mayor o menor dependiendo de la carga de trabajo, para hacer simplemente una consulta, pues ¿por qué no lo conectamos? ¿Por qué no te damos esa información automática? Y partiendo de ahí, ya que hemos desarrollado esas APIs que conectan el programa de fidelización con nuestro asistente, ¿por qué no podemos hacer muchas cosas más? Porque total, es decir, para la incidencia, para el caso específico y especial, siempre vamos a tener a una persona detrás que va a poder ayudarte. Pero para muchas otras cosas en las que requieres inmediatez y que tú mismo puedes elegir esa simplicidad, lo mejor es un asistente. Y en este caso, con Good hemos establecido todo este aprendizaje, como decía Edgar, durante los meses que ha durado el desarrollo, que ahora nos va a permitir seguir progresando habiéndonos conocido, ¿no? Ahora ya hemos dado esos primeros pasos como pareja. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al turno del debate, al momento del debate, que también muchísimas personas nos están solicitando. Después de las presentaciones, quiero confirmar si estáis los cuatro con el micrófono activo. Sí, estoy disponible. ¿Vale? Correcto, también por aquí. Perfecto. Yo también, Pues, Jaime. a ver si consigo hacerme organizador y me estaréis viendo. Aquí está, en pantalla. Bueno, pues para las personas que estoy hoy fino. Para los que acabáis de empezar la retransmisión, que sí que hemos visto cómo se van incorporando nuevos asistentes, quiero recordar las 4 personas que nos acompañan en este webinar. Jaime Pellegrí, director de negocios de Twitter España, Javier Burón, CEO y cofundador de Audience, Edgar de León, socio fundador de Good, y Gerardo Rato, gestor de medios sociales en Air Europa. Y bueno, vamos a empezar el debate. Quiero saludar a todo Twitter, que estamos siendo trending topic nacional ahora mismo con el hashtag chats inteligentes, en plural, chats inteligentes. Quiero saludarles a todos y quiero saludar a muchísimas ciudades que nos han ido mencionando. Dicen, mándanos saludos a Argentina, a Colombia, a México, a Chile. Bueno, mandamos saludos para Latinoamérica, que también nos están siguiendo a través de ese hashtag chats inteligentes y a través del webinar. Y una de las preguntas que más se está repitiendo en el chat es ¿para qué negocios, para qué sectores consideramos que es más importante este sistema de conversación inteligente a través de Twitter y a través de otras muchísimas plataformas, ¿no? Pero fundamentalmente a través de Twitter, ¿para qué sectores consideramos que es fundamental el avance de este sistema? Jaime.
Sí, ¿me oís? Te oímos. Bueno, yo creo que una de las slides que mostraba, bueno, explicaba un poco, ¿no? Cuáles son los sectores que más demandan los usuarios a la hora de conectar con las marcas o a la hora de tener una atención al cliente personalizada. Yo diría, pues aquellos en los que de verdad necesites como usuario esa inmediatez en la respuesta a un posible issue o a una pregunta que puedas tener. Yo creo que el caso de Europa que nos acaba de contar, que nos acaban de contar Edgar y Gerardo, es clarísimo, ¿no? Las aerolíneas, ¿no? Pensar en el tiempo que pasamos muchas veces en salas de espera. A veces te tienes que levantar para mirar la pantalla una vez porque hay un retraso o tienes que mirar de nuevo la pantalla al llegar al aeropuerto para ver en qué cinta sale. Tener esa información con una notificación, sabes que cuando esté disponible te va a llegar. Y además lo importante que es el tiempo real, ¿no? En un aeropuerto. Las telcos, lo mismo. Antes habéis comentado algún caso, ya Movistar y otras compañías permiten hacer operaciones a través de DMs, bueno, pues por ejemplo, desde poder actualizar la tarifa de datos que tengo contratada, ¿no? Con un DM, si tengo 1 giga y se me está acabando el volumen de datos en un mes, puedo hacer una petición para que me suban a 3 gigas, confirmar que estoy de acuerdo y eso a golpe otra vez de tweet o de DM, ¿no? La banca también, diría, como tercero, ¿no? También hemos desarrollado un sistema el año pasado, en concreto aquí en España con Bankinter, que con diferentes hashtags pues te permite, por ejemplo, conocer las cotizaciones en tiempo real de una acción en todo momento durante la apertura de los mercados. Y en general todos, ¿no? Pero quizá pues esos 3 son casos yo creo que muy evidentes de lo importante que son estos sistemas inteligentes para tener esa información que requerimos. Javier, ¿alguna apreciación a este respecto? Vamos, yo totalmente suscribo lo que comenta Jaime. Al fin y al cabo, para mí estos sistemas conversacionales, como al fin y al cabo son una nueva forma de experiencia de usuario, para mí es en el futuro, pues en lugar de ir a un website, al final entablaremos en una conversación, ya que es mucho más natural que navegar un website para saber los servicios o para enterarnos, por ejemplo, de cuál es el problema con mi vuelo. Entonces, para mí, al fin y al cabo, esa mejora de la experiencia terminará por comerse muchísimos sectores y sin duda sectores que tienen que tienen que tener una gran escalabilidad a la hora de dar información, como los que ha comentado Jaime, y también muchas veces aquellos que tienen muchos también alineados con gran customer service, pues yo creo que son los que empezarán a adoptar primero estas tecnologías, pero que al fin y al cabo es una nueva forma de interactuar con una marca y esa nueva forma pues al final suplantará a cosas más tradicionales como en este caso un website, ¿no? Totalmente. Nos preguntan y bueno, también es algo que todos tenemos en mente sobre el futuro de los sistemas de conversación inteligentes. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Qué es lo que todavía falta? Por ejemplo, regionalismos, es algo que estaban preguntándonos a través del chat y a través del hashtag chats inteligentes. Los regionalismos, ¿cuándo los vamos a incorporar? Si ya se están incorporando. ¿Cómo tenemos que actuar o cómo funciona el sistema cuando hay insultos o faltas de respeto? De hecho, veíamos hace ya muchísimos años el caso de IKEA, ¿no? Y el famoso chatbot de IKEA. Pero bueno, ¿cómo vemos este futuro? Aquí lo que queda claro es que es inteligencia artificial que ya tiene una realidad en nuestra vida y un protagonismo determinante. Si ya estamos empezando por conversaciones, ¿dónde vamos a ir a parar y qué vamos a poder hacer con este sistema que hemos creado, ¿no? Bueno, en nuestro caso, vamos, por coger un poco la pregunta, en nuestro caso tenemos, o sea, la implementación que hemos hecho tiene muchísima margen de mejora a la hora de entender a cualquier tipo de semántica, ¿no? Y por eso nosotros, pues, estamos colaborando con IBM Watson y su sistema de su Conversational API, por ejemplo, para entender estas interacciones y mejorar ese entendimiento de cualquier mensaje que escribe para dar la mejor solución.
estamos viendo casos, pues, efectivamente, ¿no? De Alexa o Google Home, que son increíbles a la hora de, pues, facilitarte muchísimas tareas diarias. Y bueno, al fin y al cabo, toda esa interpretación del lenguaje, pues, está mejorando unos pasos agigantados, ¿no? Y cualquiera que tiene ahora mismo Siri, por ejemplo, pues se da cuenta como esos sistemas que ya habían sido implementados hace muchísimos años, el gran paso de mejora que tienen ahora mismo y a dónde pueden llegar. Entonces, bueno, pues yo creo que todavía es incipiente, ¿no? Pero se ven las posibilidades, se ven desde hoy en día, ¿no? Y me gustaría aportar algo a mí, y es que justo lo hablamos el otro día con Gerardo, ¿no? Cuando lanzamos la experiencia de Europa, comentábamos que llegados a este punto, inclusive parecía simple todo lo que habíamos hecho, pero cuando te das cuenta un poco de todo lo que hay detrás, pues no es tan fácil llegar a ese punto inicial simple, ¿no? Yo creo que hay que, desde luego que no, y así te lo están reconociendo los asistentes, Edgar. Tienes muchísimas felicitaciones y dando aplausos tanto a Good como a Air Europa por el desarrollo y cómo habéis afrontado el reto tecnológico, ¿eh? Sí, básicamente por ahí veo alguna pregunta también si tenemos motores semánticos, etcétera. Va un poco al hilo de la pregunta, ¿no? Que el futuro, pues el futuro es inmenso, ¿no? Con herramientas como Watson que te aportan mucha inteligencia, Machine Learning, 1000 algoritmos que hay por ahí que pueden aportar muchísimo, pero a día de hoy, al ser algo tan nuevo, creo que vale mucho la pena mantener las experiencias del usuario simples e ir aprendiendo, ir aportando nuevas funcionalidades poco a poco, porque realmente es justo lo que hablábamos el otro día con Gerardo, decíamos, bueno, si hubiésemos desarrollado un súper asistente que te responde absolutamente a todo, podría llegar a ser incluso muy abrumador el encontrarte con tantísimas funciones, tantísimas cosas, cuando posiblemente todavía no esté preparado el mismo usuario para interactuar con ellos, ¿no? Yo creo que hay que ir poco a poco y aprender de la experiencia del usuario e ir incorporando mejoras poco a poco, ¿sabes? O sea, podemos decir que hemos tenido que parar un poco el avance de la máquina para que el humano pueda adaptarse a los primeros pasos que ya hemos dado. Pues tanto como eso no creo, porque realmente desde nuestro punto de vista creo que cuando lo planteamos nos parecía lo último, y ahora pues bueno, te das cuenta de que tiene mucho margen de mejora, lo mismo que mencionaba Javier con el tema del país. Entonces definitivamente hay muchas cosas por mejorar, pero creo que es un buen paso en el que nos encontramos ahora de presentar al usuario interfaces simples. Gerardo, no sé si quieres hacer alguna aportación. No, yo creo que lo que comenta Edgar es totalmente válido. Es decir, ahora es una cuestión por una parte también, escuchar mucho, ver un poquito, y los primeros días del lanzamiento del bot nos sirvió para entender muy bien qué flujo de información o qué forma de interactuar con el cliente prefería o entendía mejor, o en nuestra mente estaba todo muy claro, y sin embargo luego veíamos que terminaba de fallar. Entonces la afinación, el afinamiento, el entender que es un servicio para el cliente, que el cliente es el que se tiene que sentir cómodo, no tiene que enfrentarse con un cajero de los años 80, sino todo lo contrario. Eso es la clave. Y lo que dice Edgar también, es decir, es un asistente que ahora si entras parece sencillo, pero que la lógica que protege de falsos positivos, digamos, de falta de información incorrecta al cliente, pues es muy importante. Uh-huh. Nos preguntan también desde nuestro chat y permitid que lo recuerde, nuestro hashtag chats inteligentes en Twitter, nos preguntan cómo insertamos a clientes que no son nativos digitales en este tipo de sistemas. Nos lo pregunta Enrique Riva. Me parece una de las preguntas, vital, entender cómo conseguimos trasladar ese universo de clientes que no son nativos digitales y que van a tener que serlo casi a la fuerza, ¿no? Creo que quizá Jaime, Gerardo, ¿podéis contestar esta pregunta? Soy Jaime. Bueno, yo creo que todo lo que estamos contando va un poco en la línea también de ayudar a los no nativos digitales, ¿no? Yo diría que, sobre todo, nosotros, lógicamente, nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente en la plataforma, mucha gente en Twitter, y incluso muchos no nativos digitales
pero estos son la mayoría de los que no tuitean, los que consumen contenido, y muchas veces cuando les preguntamos nos dicen, no, yo es que, incluso a veces nos dicen, no soy usuario de Twitter porque nunca tuiteo. Y la realidad es que para nosotros cualquier usuario que esté en la plataforma, incluso solo mirando, solo buscando o consumiendo contenido, es un usuario de tuiteo, ¿no? Entonces, yo creo que estos sistemas precisamente lo que van a tratar es de hacer las cosas más fáciles a aquellos usuarios más dubitativos, que son menos conocedores de la plataforma, y bueno, lo podéis ver en el ejemplo de Europa. Es todo bastante claro. No tienes que tuitear para conseguir la respuesta a una duda o un problema que puedas tener. Simplemente con un menú de opciones, con un mensaje de bienvenida, puedes interactuar de una forma súper sencilla, ¿no? Y todo esto, pues todavía en el futuro, con los desarrollos que se hagan y con más inteligencia, pues será todavía más fácil, ¿no? Para que facilitar las cosas precisamente a esta gente que no es de las nuevas generaciones que han nacido como nativos digitales. Gerardo. Yo por mi parte te diría que, o sea, no es necesario añadir a esos usuarios al uso de asistentes inteligentes. Ellos añaden solos. Lo digo por la experiencia que nosotros tenemos con los usuarios de nuestra página web. Es decir, que a lo largo de los años, pues ahora mismo tenemos usuarios de cualquier tipo de rango de edad, de cualquier tipo de posición, de localización, etcétera, etcétera. Es decir, puede que haya un nicho mayor, pues efectivamente, entre las personas que se encuentran más cómodas, pero también, y en el call center a veces también se reciben llamadas de personas muy mayores que han comprado su billete, que tienen cualquier duda y que se les responde. En el caso de Twitter va a pasar lo mismo, es decir, habrá un momento en que la forma más sencilla, rápida, inmediata y eficaz de recibir asistencia va a ser en Twitter, y los usuarios van a llegar solos. Y lo pongo a modo de anécdota. Cuando nosotros abrimos nuestra cuenta de Twitter el 3 de diciembre de 2010, que fue el día en que se cerró el espacio aéreo en España por el tema de los controladores que se pusieron enfermos. Y ese día fui yo el que empecé a responder una detrás de otra con una cuenta recién abierta las consultas que había. Yo calculo de los recuerdos que todavía tengo de aquel día. 45 dedos en ese momento, ¿no? Sí, vamos, nunca tecleé tan rápido. Pero quiero decir, todavía no se me borrará, y yo creo que más o menos, yo diría el 40% de las personas que yo atendí ese día eran huevos. Eran personas que era tan complicado recibir atención telefónica por la saturación tal que había, que se daban de alta en Twitter y acto seguido nos consultaban algo. Es decir, cuando tú pones un buen medio, no tienes que publicitarlo, sino que la gente lo va a utilizar cuando sea el momento adecuado. Y en ese aspecto, ya digo, tú crea un buen asistente y los usuarios van a ir llegando solos. Habrá early adopters como yo, que enseguida se apuntará a un bombardeo, y habrá personas que tardarán un poco más, pero si el medio es bueno, al final llegan todos. Nos preguntan también cómo pueden probar los desarrollos de Europa y el desarrollo del país. Entiendo yo que más sencillo imposible, ¿no? Entrando en Twitter. Javier Burón. Exacto, sí, exacto. Es simplemente una vez, pues si vas al perfil de twitter.com/el país, el _el país, ahí directamente establece una conversación, o sigues a la cuenta y ya va a empezar esa conversación. Te va a sugerir unos temas, y también, por ejemplo, si hay un tema que es digamos, muy candente, recuerdo hace poco la lotería, pues te va a sugerir temas que son candentes también, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, pues te puedes suscribir, manejar las suscripciones, dejar de suscribirte y manejar cuándo, en qué horas, en qué periodos del día quieres recibir esas suscripciones. Así que directamente es una tweet newsletter, ¿no? Sí, un poco, digamos, y a mí la verdad que yo usaba yo usaba RSS muchísimo, y poco a poco fueron desmantelando los diferentes sistemas y bueno, y al fin y al cabo tiene algunas similitudes. Simplemente ahora mismo todo el mundo, o desde muchas personas, leen las noticias en Twitter, y esto es un pasito más de personalización en esas noticias cuando pues, a lo mejor
no te metes en Twitter porque, bueno, pues está en cualquier... no puede en este momento, sin embargo, las que realmente quieres te llegan por notificación, por un pasito más allá de esa personalización. Pero sí, es un poco vuelta al RSS de una forma mucho más personalizada y más intuitiva desde mi punto de vista. Bueno, y Europa, pues entiendo también que desde Twitter pueden entrar y reservar un vuelo o acercarse a la reserva, ¿no? Mejor que lo reserven, pero pueden Sí. suscribirse directamente a un vuelo que les pueda interesar. Sí, definitivamente. Se puede entrar al perfil de Europa en Twitter y iniciando una conversación por DM ya empiezas a interactuar con el bot y como comentaba Gerardo en su presentación, también desde la página web de Europa, cuando terminas tu experiencia de reserva de vuelo, compra de billete, también desde allí se puede enlazar a iniciar la experiencia. ¿Hasta qué punto, y hablando de experiencia, hasta qué punto la evolución en la dedicación y esta pues, dedicación que estamos haciendo los profesionales de la industria en mejorar el customer service online, hasta qué punto puede perjudicar las relaciones cara a cara con alguien de la marca? Podemos encontrarnos caso de, no, pero es que tu robot me ha dicho esto. O podemos encontrarnos casos de que dejemos de lado la formación del Customer Service presencial por dedicarnos excesivamente a lo mejor a estos sistemas de conversación inteligente. Bueno, yo por opinar, en ese aspecto yo creo que es todo lo contrario. Es decir, si alguien piensa que montar un chat inteligente te va a permitir ahorrar en formación, pues es justo lo contrario. Es decir, lo que tienes que hacer es especializar más a la gente, porque las respuestas sencillas o las respuestas menos complejas, o bueno, ¿por qué no? Es decir, con el tiempo las respuestas complejas y las más complicadas también se podrán hacer, pero esas excepciones, esas pequeñas grietas van a tener que ser cubiertas y vas a necesitar súper especialistas. Entonces va hacia más, no hacia menos. Si Jaime quiere hacer alguna aportación desde Twitter. Sí, no, totalmente, perdona, estaba en mute, de acuerdo con Gerardo. Y yo creo que al final mandan también los usuarios, ¿no? Hay que dejar que sea el usuario el que quiera, el que decida cómo va a ser esa interacción con la marca. Y lógicamente, pues cada vez vamos hacia un mundo más digital, donde muchas de las interacciones que teníamos con nuestro banco, con nuestra telco, eran presenciales y bueno, pues con las tecnologías se ha ido viendo que es mucho más eficiente, yo creo, que una interacción digital. No por ello significa que dejemos de tener relaciones cara a cara y eso seguirá ocurriendo, pero cambiará totalmente y de hecho pues ya está cambiando, ¿no? Dejemos al que sea el usuario el que decida. Totalmente. Dos preguntas más porque se nos está acabando el tiempo y también, bueno, habrá oportunidad de responder incluso preguntas que no se han respondido en directo. Trataremos de responderlas a través de artículos en Reason Why y entiendo que desde Audience también se enviará información a todos los que os habéis dado de alta en este webinar. Dos preguntas más. Muy interesantes. Una que tenemos por aquí que nos preguntan si esto simplemente lo vamos a hacer en un B2C y no hay oportunidad para el B2B en los sistemas de conversación inteligente. ¿Edgar? Sí, no, definitivamente hay muchísimas posibilidades. Yo creo que por algún lado hay que empezar. Creo que la opción más lógica y obvia era empezar la relación con el cliente, que básicamente es donde se genera la mayoría de conversaciones con las marcas y la que había que atender en un primer nivel, y estoy seguro que luego pues no se descarta que puedan existir esas posibilidades de B2B. ¿Queréis ampliar un poco la opinión de Edgar? La verdad que ejemplos de B2B, al fin y al cabo, depende de en nuestro caso, nuestro negocio no Audience, pues es un B2B, ¿no? En el que nosotros vendemos a otra empresa un software que al fin y al cabo, pues bueno, en muchos sentidos, pues puede facilitar
muchas respuestas a preguntas que al fin y al cabo se pueden automatizar de cierta manera y que pueden escalar, como mencionaba Gerardo, un poco ese equipo de customer service, pero siempre teniendo en cuenta que eso es necesario siempre, ¿no? Entonces, desde el mismo punto de facilitar esa información, seguro que hay muchos ejemplos en los que se puede aplicar para, al fin y al cabo, facilitar la interacción y facilitar ese servicio o particular información a través de en este caso, de mensaje directo. Uh-huh. Nos preguntan también, y muy al hilo de esta penúltima pregunta, nos preguntan también, como es lógico, si este tipo de innovaciones y este tipo de implementaciones y desarrollos están solo al alcance de marcas como Air Europa, como El País, como Bankinter, que habíais mencionado también el caso, o está abierto, y cada vez va a estarlo más, a otras empresas, quizá pymes o startups que necesiten dar un servicio de atención al cliente más optimizado. Yo creo que existen ahora mismo, hay mucha en torno al, digamos, a las soluciones para hacer bots. Hay muchas soluciones self-service, digamos, en las que vas directamente a una página y entonces tú creas tu propio bot y ese bot lo puedes conectar con diferentes redes sociales o con diferentes, lo puedes poner en tu página web y se puede utilizar perfectamente. Ahora mismo yo creo que, bueno, pues en este caso Jaime puede contar más en el entorno sobre Twitter, pero sí es cierto que la creación de bots como tal es una cosa que ahora mismo lo puede hacer, digamos, bastante. Hay muchas herramientas ahí fuera donde se pueden crear este tipo de sistemas. Ya puede ser más o menos avanzado, pero se puede crear y, por ejemplo, embeberlo en tu website como un chat. Uh-huh. ¿Alguien quiere más hacer una apreciación? Bueno, yo desde el punto de vista de Twitter, simplemente añadir que a lo que ha dicho Javier, que muchos de nosotros sí que, Twitter está en constante innovación, en constante adaptación a la evolución de la tecnología, etcétera, y pues a lo largo del año sacaremos muchísimos formatos, muchísimas funcionalidades, y el objetivo siempre es que sean abiertas y que estén disponibles para todo el mundo. Es verdad que a veces sí que se hacen o se lanzan funcionalidades en fase beta para ciertas marcas o ciertos partners, y es un tema simplemente de probar, ¿no? De testar que algo funciona, y en cuanto así lo comprobamos, pues se extiende para que sea o que se posibilite el uso a cualquier empresa o pyme en este caso también. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro que habéis estado compartiendo vuestro tiempo con nosotros. Gracias a la gente de Audience y Good por organizar webinar. Gracias a Jaime, Javier, Edgar, Gerardo. Nos han acompañado cientos de personas durante más de hora y media que ha durado este webinar, y hemos recibido cientos de preguntas tanto en el chat como en Twitter utilizando el hashtag chats inteligentes. Vamos a dejarlo aquí porque nos podríamos quedar hasta las 12 de la noche o más hablando. Vamos a dejarlo aquí, nos vamos a despedir, y el resto de la información y el resto de las preguntas que se han quedado sin responder trataremos de darle salida pues en los próximos días, ¿no? Nada, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Vale, seguimos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Chao, chao.